Saludos. El día de hoy revisaremos algunas preguntas clave de la materia de formación cívica y ética. Comenzamos. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, es crucial actuar de manera responsable y considerar las implicaciones de nuestras acciones. Verónica tiene 14 años y está embarazada, pero no sabe qué hacer, pues no quiere tener un hijo en este momento. Si actúa de forma responsable, ¿cuál es la decisión que debe tomar? Inciso A, abortar a espaldas de sus padres. Inciso B, platicar con sus padres de inmediato y pedir apoyo. Inciso C, seguir el consejo de sus amigos, irse de su casa y buscar un trabajo. Inciso D, ocultar su embarazo el tiempo que sea posible. La opción correcta es B, platicar con sus padres de inmediato y pedir su apoyo. Hablar con sus padres de inmediato y pedir su apoyo es la decisión más responsable en esta situación. Los padres de Verónica pueden brindarle orientación, apoyo emocional y acceso a recursos médicos y sociales que pueden ayudarla a tomar las decisiones para su futuro y el de su hijo. Además, involucrar a los padres en esta situación les permite tomar decisiones informadas y trabajar juntos para encontrar la mejor solución. Por otro lado, abortar a espaldas de sus padres no es una decisión responsable, ya que ocultar el embarazo y tomar una decisión tan importante sin el apoyo y orientación de sus padres puede tener graves consecuencias físicas, emocionales y legales para Verónica. Seguir el consejo de sus amigos, irse de su casa y buscar un empleo tampoco es una decisión responsable, ya que abandonar su hogar y buscar trabajo a una edad tan temprana puede exponerla a situaciones de riesgo y dificultades financieras, sin resolver el problema subyacente del embarazo. Ocultar su embarazo el tiempo que sea posible tampoco es una decisión responsable, ya que retrasar la búsqueda de apoyo y orientación solo prolonga la situación y puede dificultar la toma de decisiones informadas y el acceso a recursos médicos y sociales necesarios. Cuando se trata de abordar temas sensibles como la sexualidad y la diversidad, es fundamental actuar con respeto y tolerancia. Veamos este caso. Un grupo de estudiantes de secundaria organiza un ciclo de conferencias sobre sexualidad y decide invitar a un homosexual que trabaja en una organización no gubernamental a favor de los derechos de los homosexuales. Sin embargo, el director se opone argumentando que tal persona no es una buena influencia para los adolescentes. El razonamiento del director se basa en A. Información objetiva. B. Prejuicios morales. C. Principios políticos. D. Conceptos legales. La opción correcta es B. Prejuicios morales. El razonamiento del director se basa en prejuicios morales en lugar de información objetiva. Al oponerse a la participación del homosexual en el ciclo de conferencias, el director está expresando una actitud de discriminación basada en sus propias creencias morales, en lugar de considerar la capacidad del invitado para contribuir de manera constructiva al diálogo sobre sexualidad y diversidad. Información objetiva no describe adecuadamente el razonamiento del director, ya que su oposición no está fundamentada en datos correctos o hechos verificables, sino en prejuicios y opiniones personales. Principios políticos tampoco describe el razonamiento del director, ya que su oposición no parece estar relacionada con consideraciones políticas, sino más bien con cuestiones morales y personales. Finalmente, conceptos legales tampoco describe adecuadamente el razonamiento del director, ya que su objeción no parece estar relacionada con cuestiones legales, sino más bien con sus propias creencias morales y personales.
La asertividad es una habilidad social importante que nos permite expresar nuestras opiniones y defender nuestros derechos de manera respetuosa. Son características de una persona asertiva, excepto A. Tiene miedo, duda al tomar una decisión. B. Habla y actúa con base en los hechos. C. Es autoafirmativa, cuidando de no agredir a los demás. D. Es autocrítica, acepta errores y aciertos. La opción correcta es A. Tiene miedo, duda al tomar una decisión. Una persona asertiva no se caracteriza por tener miedo o dudas al tomar decisiones. Por el contrario, la asertividad implica confianza en sí misma y la capacidad de tomar decisiones de manera firme y segura, considerando las circunstancias y las consecuencias de sus acciones. Las opciones B, C y D son características de una persona asertiva. En resumen, una persona asertiva habla y actúa con base en los hechos. Es autoafirmativa, cuidando de no agredir a los demás y está dispuesta a aceptar errores y aciertos. Estas características son fundamentales para establecer relaciones saludables y comunicarse de manera efectiva en diversos contextos sociales. Identificar y reconocer diferentes formas de violencia es crucial para prevenir situaciones dañinas en las relaciones interpersonales. Completa el siguiente texto. Alejandra le dice a su novio que no es físicamente atractivo, que seguramente ninguna otra chica se fijaría en él. En cambio, asegura, ella lo valora por su interior. Alejandra ejerce violencia contra su novio. A. Física. B. Psicológica. C. Verbal. D. Económica. La opción correcta es B, psicológica. Al menospreciar el aspecto físico de su novio, Alejandra está ejerciendo violencia psicológica que puede tener un impacto emocional negativo en su pareja. Reconocer estas señales es crucial para promover relaciones saludables y respetuosas. La violencia física no describe adecuadamente la situación presentada, ya que no se menciona ningún tipo de agresión física contra el novio de Alejandra. En el escenario psicológico, la violencia psicológica implica manipulación, control o intimidación. Aunque ejerce violencia por medio de las palabras, Alejandra busca manipular las emociones de su novio. Finalmente, la violencia económica tampoco se aplica al caso, ya que no hay indicios de que Alejandra esté utilizando el control económico como medio de ejercer violencia sobre su novio. La participación electoral es una obligación democrática que, como ciudadano, se debe cumplir al elegir a. Representantes de un partido. B. Representantes políticos. C. Consejeros de gobierno. D. Secretarios de gobierno. La respuesta correcta es B. Representantes políticos. La participación electoral es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar que los intereses de la ciudadanía sean representados en el gobierno. Si bien los partidos políticos juegan un papel importante en el sistema electoral, la participación electoral va más allá de simplemente elegir representantes de un partido específico. Los consejeros de gobierno se refiere a una función específica dentro del gobierno y no abarca completamente el alcance de la participación electoral. Finalmente, los secretarios de gobierno se refiere a otro tipo de función dentro de la administración gubernamental y no está relacionada directamente con la participación electoral. Son ejemplos de desarrollo sustentable, excepto A. Reutilizar materias primas. B. Reciclar el papel. C. Evitar el desperdicio de agua. D. Encender luces innecesarias. La respuesta correcta es D.
Encender luces innecesarias no es un ejemplo de desarrollo sostenible. Al contrario, contribuye al desperdicio de energía y aumenta la huella de carbono. Esto agota los recursos naturales y contribuye al cambio climático. Apagar las luces cuando no se necesitan es una acción simple pero poderosa para conservar la energía y proteger nuestro planeta. Ahora hablemos sobre las otras opciones. A. Reutilizar materias primas y B. Reciclar el papel son ejemplos claros de desarrollo sostenible. Estas prácticas reducen la necesidad de extraer nuevos recursos de la naturaleza y disminuyen la cantidad de desechos que van a los vertederos, promoviendo así la conservación y la eficiencia. C. Evitar el desperdicio de agua es otro ejemplo crucial de desarrollo sostenible. En resumen, el desarrollo sostenible se trata de tomar decisiones que equilibren nuestras necesidades presentes con las de las generaciones futuras. Selecciona los valores que provienen de los derechos humanos. 1. Dignidad humana. 2. Libertad de los individuos. 3. Solidaridad internacional. 4. Respeto a la diversidad cultural. 5. Generosidad con los demás. La opción correcta es B. Dignidad humana, libertad de los individuos y respeto a la diversidad cultural. La dignidad humana es un principio fundamental que subyace a todos los derechos humanos, asegurando que cada individuo merece respeto y consideración. La libertad de los individuos es esencial para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir con autonomía. El respeto a la diversidad cultural es un valor importante en una sociedad inclusiva y respetuosa. La generosidad es una virtud admirable, no es un valor que se derive directamente de los derechos humanos. Los derechos humanos se centran en garantizar que todos los individuos tengan acceso a sus derechos fundamentales, independientemente de la generosidad de los demás y de su nacionalidad. Selecciona las características del voto democrático en un proceso electoral. 1. Directo. 2. Libre. 3. Obligatorio. 4. Público. 5. Secreto. La opción correcta es A. Directo, libre y secreto. En un proceso electoral democrático, el voto debe ser directo, lo que significa que los ciudadanos votan directamente por los candidatos o las opciones en cuestión sin intermediarios. Además, el voto debe ser libre, lo que implica que los ciudadanos tienen la libertad de elegir por quién votar sin coacción o presión externa. Por último, el voto debe ser secreto, garantizando así la privacidad y la libertad de expresión del votante, sin temor a represalias o juicios por su elección. Aunque el voto debe ser directo, obligatorio y público, la característica de ser público no es esencial para que un voto sea democrático. De hecho, en muchos sistemas democráticos, el voto se considera secreto para proteger la integridad del proceso electoral y la libertad de los votantes. La característica de ser obligatorio no es universal en todos los sistemas democráticos. De hecho, en algunos países, el voto es opcional y no obligatorio para todos los ciudadanos. En resumen, el voto democrático se caracteriza por ser directo, libre, secreto. Reconocer y proteger estas características es esencial para garantizar la integridad y la legitimidad de los procesos electorales en cualquier democracia.
¿Qué es la conciencia moral individual? A. Forma correcta de actuar ante cualquier situación que se presente. B. Facultad que permite reconocer si las conductas propias son correctas o no. C. Compromiso de reconocer y aceptar los actos propios y sus consecuencias. D. Cualidad de saber decidir cómo actuar ante circunstancias determinadas. La opción correcta es B. Facultad que permite reconocer si las conductas propias son correctas o no. La conciencia moral es, de hecho, la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal en nuestras acciones, basándose en nuestros propios estándares éticos y valores. La conciencia moral no se trata simplemente de seguir un conjunto predeterminado de acciones consideradas correctas, más bien implica una evaluación interna y reflexiva sobre la moralidad de nuestras acciones, teniendo en cuenta principios éticos y valores personales. Además, la conciencia moral va más allá de simplemente aceptar las consecuencias. Implica una evaluación continua de nuestras acciones en relación con nuestros valores y principios éticos. A una persona se le niega el derecho a votar con el argumento de que es de edad avanzada. Esto constituye una violación, porque el voto es A. Directo, B. Universal, C. Secreto, D. Libre. La opción correcta sería B. Universal. El voto universal implica que todos los ciudadanos tienen derecho a votar, independientemente de su edad, género, raza o cualquier otra característica. El voto directo se refiere a la participación directa de los ciudadanos en el proceso electoral, sin intermediarios. Sin embargo, esta no es la razón por la cual negar el voto a alguien por su edad avanzada sería considerado una violación. El voto secreto se refiere a la confidencialidad del voto, es decir, que cada ciudadano puede emitir su voto de manera privada y sin presiones externas. Si bien el voto secreto es un principio importante en la democracia, no es relevante para el escenario en cuestión. Finalmente, la opción D, libre, se refiere a la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin coacción ni intimidación. Los padres de Jimena han amenazado con golpearla si reprueba alguna materia. Esta situación es un ejemplo de violencia A. Física. B. Verbal. C. Económica. D. Psicológica. La opción correcta es D. Psicológica. La amenaza de golpear a Jimena si reprueba alguna materia constituye una forma de violencia psicológica, ya que busca controlar su comportamiento mediante el miedo y la intimidación. Revisemos las otras opciones. Física. La violencia física implica el uso de la fuerza física contra una persona, causando daño o lesión. En este caso, aunque los padres amenazan con golpear a Jimena, aún no se han ejercido físicamente la violencia. La violencia verbal implica el uso de palabras o expresiones para humillar, dañar a alguien. En este caso, la amenaza de golpear a Jimena es una forma de violencia verbal, ya que implica intimidación verbal que busca causar miedo o angustia en la víctima. Por último, la violencia económica se refiere a la violencia que implica el control o la manipulación económica de una persona, como la restricción de acceso a recursos financieros. Si bien este tipo de violencia puede manifestarse en situaciones familiares, no es el caso presentado aquí. Se convoca un plebiscito cuando la sociedad A. necesita la elección de gobernantes por medio del sufragio. B. Requiere entregar una iniciativa de ley al Poder Legislativo. C.
Es consultada por el gobierno en torno a acciones por realizar. D. Desea externar desacuerdos respecto a alguna decisión gubernamental. La respuesta correcta es C. Es consultada por el gobierno en torno a acciones por realizar. Un plebiscito es una consulta directa al pueblo para que apruebe o rechace una propuesta específica del gobierno, generalmente relacionada con políticas o decisiones importantes. La opción A es incorrecta porque la elección de gobernantes mediante el sufragio se refiere a elecciones generales o locales, no a un plebiscito. La opción B también es incorrecta. La entrega de una iniciativa de ley al Poder Legislativo es parte del proceso legislativo y no tiene relación con un plebiscito. Finalmente, la C es incorrecta porque expresar de acuerdo con una decisión gubernamental se hace a través de otros medios como protestas, peticiones o referendos revocatorios.